La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, hay muchos avances legales hacia la equidad de género, pero no se cumplen. Hay un desfase entre lo normado y lo actuado. Entonces la lucha también es importante en ese sentido, que haya una igualdad real, no solo formal. Esta es una conferencia muy impresionante porque junta personas de todas partes del mundo, de distintas avenidas de la vida, pero también en términos no solo de género y sexualidad y clase y región, sino que la diversidad, lo que nos enriquece. Yo creo que el tema es extremadamente importante para entender los asuntos de género en una escala mundial, porque en efecto tenemos diversidad de género dentro de una sociedad particular, pero también diversidad entre los sistemas de géneros en distintos países y luego situaciones diferentes en los países ricos del norte y en el sur global. Así es que la diversidad para mí es uno de los principios básicos para entender el género. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara, soy la directora de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional y le acompañaré en este programa en el análisis del tema diversidad y derechos humanos. ¿Diversidad? Se preguntará usted. Pues sí, es un tema del que vamos a tratar porque definitivamente es uno de esos tantos que tenemos que seguir construyendo, fortaleciendo para garantizar una sociedad más equitativa para todos y todas, tanto en Costa Rica como en el mundo. Este tema lo vamos a abordar en el marco de la realización del primer Congreso Géneros, Feminismo y Diversidades que organizó este mes el Instituto de Estudios de la Mujer acá en Costa Rica, con la participación de múltiples expertos y expertas tanto de Costa Rica como de América Latina y el resto del mundo. Algunos de quienes participaron en este primer congreso son las personas que nos acompañan hoy aquí en Una Mirada. Una de ellas es Erika García, ha sido colaboradora de Una Mirada. Gracias, Erika, por estar con nosotros. Ella es representante del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional. Bienvenida. Muchísimas gracias, Maribel, y para mí es un honor compartir esta noche, ¿verdad?, con tan especialistas que nos acompañan, internacionales. Muy bien, también nos acompaña Gabriel Gallegos, quien es experto de la Universidad de Caldas en Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos la presencia de Gloria Cariaga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, como les decía, el tema de la diversidad es uno de esos temas que uno dice debimos haber empezado a hablar y a actuar hace mucho tiempo. Sin embargo, en Costa Rica es un tema que es de reciente uso. Por eso les agradecería me ayuden a explicarle a las personas que nos acompañan en esta oportunidad en Una Mirada qué entendemos por diversidad, a qué nos referimos exactamente. Tal vez doña Gloria. Sí, cómo no, mira, yo creo que generalmente tenemos una idea preconcebida de que la sociedad es mucho más uniforme de lo que realmente es. Igualiticos, decimos aquí en Costa Rica. Exactamente. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que entender por diversidad es que cada una de las personas que conformamos la sociedad tiene sus propias características y que estas propias características han ido organizándose de alguna manera desde los expertos en población en determinados sectores y grupos sociales que posibilitan el desarrollo de políticas públicas, de acciones de parte del gobierno
para atender las necesidades de estos grupos. Y nosotros podríamos, cuando nosotros estamos hablando de diversidad, entonces estamos hablando precisamente de estos distintos grupos sociales que conforman nuestra sociedad. Pero vamos a encontrar que hay diferentes tipos o dimensiones que tiene la diversidad. Tenemos diversidad cultural, tenemos diversidad social, tenemos diversidad sexual. Entonces vamos a tener como distintas dimensiones y que eso es lo que conforma realmente la cultura y lo que es nuestra sociedad. Entonces estas distintas dimensiones podríamos decir que es lo que hemos construido como sociedad y que es lo que al final nos hace humanos, lo que nos distingue de las otras especies, puesto que es una construcción que la sociedad ha hecho para conformar estas identidades, estas representaciones de quiénes somos, qué es lo que nos identifica, qué es lo que nos distingue de otros grupos sociales, y son estas dimensiones lo que al final viene a posibilitar el enriquecernos y el conocer otras formas distintas de ser en otras culturas, en otros grupos sociales, en otras sexualidades. Entonces, me parece que el concepto de diversidad precisamente a lo que apunta es a darnos esa posibilidad para que podamos identificarnos y saber quiénes somos y en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos de las otras personas. Exacto. Yo creo, complementando lo que estaba diciendo Gloria, el concepto de diversidad también alude como al todo social, o sea, a toda la sociedad en su conjunto, no como a una partecita solamente de la sociedad. Entonces no podemos decir, bueno, diversos no somos los mestizos, sino que los diversos son los indígenas, diversos son los otros, pero yo no soy diverso. O sea, eso también es un error, porque yo también hago parte de la diversidad. Igual el tema de la diversidad, por ejemplo, en el tema de lo sexual, si bien es un término que se ha acuñado en el término para entender como los otros que no son como heterosexuales, por llamarlo así, pero hay que reconocer que toda la experiencia de la sexualidad es diversa, porque la diversidad refiere a un todo, a toda la sociedad y no a una partecita. Entonces creo que en ese sentido también hay que hacer un esfuerzo para que la sociedad entienda que la diversidad alude a todos los seres humanos, tanto en esa diversidad tanto étnica como cultural, como sexual, y que hace parte como de esas nuevas realidades a las cuales las sociedades cada vez estamos poniendo cada vez mayor atención. Es tanto un reclamo desde en América Latina, por ejemplo, desde un reclamo por los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, las afrodescendientes en diferentes partes de América Latina que han reclamado sistemáticamente, por ejemplo, derechos, por ejemplo, para sus tierras, sus costumbres, sus propias formas de gobierno. Por ejemplo, que en Colombia hay unos avances, en México también, aquí en Costa Rica, y que en el tema de la sexualidad también ha entrado desde los años 90, muy asociado con el tema del VIH, también hace parte como de la agenda de discusión por parte de los estados, y creo que en ese sentido el tema de esa pluralidad de las formas de ser sexual también han entrado como en ese debate, y ha habido como tanto de la sociedad civil como del Estado como unas respuestas y unos intentos de mirar qué es lo que pasa como ahí en eso que llamamos la sexualidad, y cómo la sexualidad no es una manera plana, sino que hay muchas formas de vivir la sexualidad. Sí, a nivel de los grupos de hombres, mujeres, también encontramos la diversidad, ¿verdad? No somos iguales, lo que ahora ustedes mencionaban, de ser todos igualiticos, lo que se dice en Costa Rica, y de lo que está normalizado, ¿verdad? Esto es lo normal, esto es lo aceptado socialmente, esto es lo que está instituido y estatalmente desde la conformación de nuestros estados de derecho. Estos son quienes son, ¿verdad? Y al ser estos quienes son, la norma que se establece, lo que es diferente, es justamente lo que es rechazado, ¿verdad? Y es lo que se mira como la otredad. Esos otros tendrán algo que ver conmigo, tendrán mi mismo color de piel, no tienen mi misma identidad religiosa, mi misma identidad étnica, mi misma identidad en cuanto a conocimientos. ¿Quiénes son esas otras personas, esa diversidad, ¿verdad? Entonces, es ver justamente lo que nos decía la maestra, la profesora Cariaga, de ver cuántos modelos, cuántas identidades, cuántos grupos hay y con cuáles de estos me voy identificando, y sobre todo el respeto, ¿verdad? Que como sociedades o como pueblos debemos de tener hacia aquello que no es
igual a mí o lo que es diferente a mí, que también enriquece nuestra conformación como sociedad. Ahora, es importante aclarar un punto. En esa definición de los otros, tiene que haber definitivamente un ámbito que se atribuye el poder de decidir quiénes son los que valen y quiénes son los otros, ¿no es así? O sea, hay una relación de poder ahí inmersa. Claro. Sí, es que generalmente, y yo estaba pensando ahorita que escuchaba a Erika, que justo un ejemplo de esto lo tenemos ahora con el censo que se acaba de aplicar, ¿no? Las preguntas que hace el censo, precisamente lo que está haciendo es mirar cuáles son las características de esta sociedad, es decir, cuál es el mosaico que tenemos. Sí. Pero de pronto, en este mosaico, y que ahora vamos a ver los resultados del censo que se acaba de aplicar acá en Costa Rica, cuáles son los resultados que va a arrojar, este mosaico lo que nos permite ver es precisamente como dónde está colocado cada uno de los diferentes grupos sociales. Dónde está la pobreza, dónde está la escolaridad, dónde están como los privilegios que el Estado otorga a estos distintos grupos. Y ahí es donde nosotros vemos estas relaciones de poder. Aquellos grupos que tienen mejores condiciones de vida, podríamos decir que son aquellos que tradicionalmente se ha venido legitimando, son aquellos que jerárquicamente se colocan por encima de los otros grupos y que esa precisamente la tarea o la responsabilidad del gobierno, el mirar todos aquellos grupos que están en la periferia de los grupos privilegiados para poder establecer mecanismos que hagan un balance entre estas condiciones, ¿no? Vamos a decir que el marco de los derechos humanos precisamente a lo que apunta es que el gobierno tome la responsabilidad de equilibrar los privilegios sociales que el Estado otorga para que todas las personas vayan realmente avanzando en la adquisición, en el acceso a estos recursos que el Estado debe proveer, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, el momento que estamos viviendo ahorita en Costa Rica, de la aplicación del censo, nos da precisamente la oportunidad para mirar ese mosaico cultural, social, sexual que tenemos, y más ahora que introdujeron más claramente las preguntas con respecto al origen étnico, a las características étnicas de la población, e incluso la definición de ciertas familias, ¿no? Entonces me parece que es un momento clave precisamente para lo que estamos discutiendo nosotros ahora en el Congreso, en donde se aporta para la política de Estado esta nueva información que va a posibilitar el develar precisamente lo que decía Erika, que estos grupos que tradicionalmente no son reconocidos, no son aceptados, que ahora al estar incorporados en el censo, pues son tomados en cuenta por primera ocasión, ¿no? Claro. Aún así yo no hallaba bien con cuál grupo acomodarme, la verdad, cuando me preguntaron. Claro, ahí con lo que estaba diciendo Gloria, hay que entender también como que hasta los años 70 más o menos, en los estados en América Latina estaban soportados como sobre un orden social, un orden que podríamos llamar como la Carta de Derechos, que reconocía solamente como un único tipo de personas, ¿cierto? Los hombres, mujeres de determinadas características. En los países nuestros siempre hubo un intento de las sociedades por un blanqueamiento social, entonces personas, hombres y mujeres blancos, etcétera, etcétera, de determinadas características. De pronto como que en los años 70 y 80 hay como, podríamos llamarlo como una proliferación de nuevos sujetos que comienzan a decir al Estado, aquí estoy yo, me estoy haciendo visible, entonces soy único. Y no soy único, y aparecen como en la calle, en la protesta ciudadana, haciéndose visible y diciendo al Estado, aquí estoy yo. O sea, míreme Estado, yo tengo derechos, y eso que llamamos los derechos, que llamamos los derechos del ciudadano, los derechos de los hombres, los derechos de las mujeres, pues resulta que a mí no me abarcan completamente. Entonces, aparece que es el concepto de diversidad también en los estados latinoamericanos, y creo que en buena parte de los estados de la cultura occidental, es como ampliar como la noción de lo que entendemos por ciudadanía. O sea, una ciudadanía que reconoce una pluralidad de derechos, tanto por la misma condición étnica, que en eso se ha avanzado mucho. Las Naciones Unidas han hecho, para las mujeres, por ejemplo, recientemente se ha aprobado todo lo que es el trabajo
doméstico decente, ¿cierto? Como ampliando cada vez más esa franja de derechos, y un tema que todavía sigue siendo muy álgido, porque sabemos que es un tema álgido para las sociedades nuestras, el tema como entender la sexualidad como en esa pluralidad. Entonces, para ponerle palabras concretas, son los movimientos de hombres gays, mujeres lesbianas, mujeres transgeneristas, que están diciendo, yo tengo derechos, yo no me siento reconocida ahí en eso que planteamos como de ciudadanía, y es como la parte como más interesante en la cual como que los estados entran como, y la sociedad en su conjunto como a revisar, bueno, qué estamos haciendo y cómo podríamos, un concepto que sé que, que podríamos como discutir, lo de la ciudadanía sexual, o sea, es como desde mi propia experiencia de vida yo también tengo derecho a que se me reconozcan como ciertas condiciones. Precisamente por esa necesidad de que se reconozca esta diversidad y se asegure igualitariamente derechos para todos y todas en el marco de esa diversidad, es que vamos a abordar el tema en el siguiente segmento sobre esos retos, esas cosas que tenemos pendientes en esta materia. Pero ahora vamos a ir a una pausa, ya regresamos en Muy Mirada. Editorial Universidad Nacional, una ventana a la cultura. Visítenos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la segunda planta del Centro Comercial Plaza Heredia. Todas nuestras publicaciones se encuentran en las principales librerías del país. Editorial Universidad Nacional, una ventana a la cultura. Con el lema Construyamos la Universidad en el siglo XXI, la Universidad Nacional se prepara para la convocatoria al cuarto Congreso Universitario. El Congreso Universitario constituye una instancia de reflexión, orientación y definición universitarias, el cual es convocado ordinariamente cada 5 años por el Consejo Universitario y extraordinariamente por la Asamblea de Representantes o por el 10% de los miembros de la Asamblea Universitaria. El objetivo es elaborar una propuesta de reforma general de estatuto orgánico, consultando a la comunidad universitaria. Participa, estamos en Congreso. Visite Una Multimedia, el portal multimedia de la Universidad Nacional en Internet, donde encontrará videos, podcasts y las últimas noticias del quehacer universitario. www.una.ac.cr/multimedia. Navegue por el sitio e infórmese a través de Campus TV, el micronoticiero exclusivo para Internet que constantemente le brindará los últimos acontecimientos de la Universidad Nacional. En Una Multimedia también podrá ver las entrevistas realizadas para el programa televisivo Una Mirada, además de disfrutar del programa radial Visión Crítica por medio de podcasts descargables de cada una de las ediciones. Visite www.una.ac.cr/multimedia. Una Multimedia, información para el desarrollo. Regresa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de diversidad y derechos humanos. Hablábamos en el segmento anterior, antes de ir a la pausa, sobre cómo el resurgimiento o el surgimiento de diferentes tipos de movimientos reivindicando esos derechos que tal vez les fueron negados durante mucho tiempo o simplemente no les fueron dados porque consideraban que si estaban para todos y todas, eso los incluye a todos y todas. Cómo esos movimientos han venido a ampliar el espectro, a poner el tema en el tapete para que sea discutido y a la vez lleve a acciones contundentes en materia de asegurar derechos humanos igualitarios para todos y todas las personas. Sí,
Yo pienso que movimientos como el movimiento feminista, como los movimientos que nos mencionaba ahora el señor Gallegos, de hombres gays, de mujeres lesbianas, de los trans, e incluso los movimientos a nivel étnico, los movimientos a nivel indígena, es lo que han llevado a la palestra, ¿verdad? Que se ponga el tema de diversidades en todos los diferentes ámbitos, a la vista de los que tienen acceso al poder directamente, a los que tienen, a los nuestros gobernantes, hombres y mujeres, para el dictado de políticas públicas y también de cierto marco normativo, ¿verdad? Que ya está a nivel internacional un poco instituido a través de los derechos humanos. Vemos como hay normativa específica contra la violencia contra las mujeres, ¿verdad? A nivel internacional. Entonces, todo esto que nos lleva a que debe haber ese reconocimiento palpable y efectivo de la diversidad que conforma nuestras sociedades, ¿verdad? Movimientos tan fuertes como ha sido el feminista, que a nivel teórico incluso ha marcado pautas para otros movimientos, nos muestra cómo estos son temas de donde la otredad debe salir. Lo que era dictado desde lo androcéntrico, donde era el hombre el eje central de nuestra sociedad patriarcal, se rompe o debe romperse, y con esto es que vamos luchando y haciendo planteamientos de que lo que está dictado como lo normal a través de lo androcéntrico, pues no es así. ¿Dónde están las mujeres? Y las mujeres diversas, porque ya no hablamos de una mujer, hablamos de mujeres, ¿verdad? Sí, claro. Hablamos de este tipo de... Pero yo creo que el problema principal que enfrentamos con la diversidad sexual es precisamente el lugar que la sexualidad, dónde se ha colocado la sexualidad en nuestra sociedad, ¿no? Por una parte, la sexualidad o la definición de la diversidad sexual no tiene que ver solamente con una cuestión identitaria, sino que tiene que ver con la moral. Claro. Y ahí es donde está la dificultad, que se ha colocado a la sexualidad dentro del campo de lo íntimo, aquello de lo que no se habla, aquello que es pecaminoso, que llegó a ser enfermedad y pecado durante mucho tiempo. Y entonces esto ha dificultado mucho más un ejercicio pleno de los derechos, porque no solamente ha sido algo de lo que se ha discriminado, sino que se ha silenciado también, como tenemos la sexualidad hasta hoy en nuestra sociedad, ¿no? Entonces me parece que el que la sexualidad no sea algo de debate público, el que no se considera la sexualidad como una dimensión de nuestra sociedad que está influenciada por la economía, por el mercado, por el derecho, por la política pública, por la política internacional. Entonces me parece que al tener a la sexualidad encajonada en un cajón que no se puede abrir, ¿no? Donde no podemos reflexionar públicamente sobre eso, donde no hay espacios para comentar qué es lo que me pasa con mi sexualidad, con mi cuerpo, eso ha puesto un obstáculo muy, muy importante para que realmente reconozcamos también esa diversidad y que no solamente nos cueste trabajo, sino que hasta nos asusta. De pronto, expresiones sexuales que son estigmatizadas, que no son reconocidas, que son pecaminosas. Entonces eso cuesta trabajo. Y yo te digo porque no solamente para las personas que ejercen una sexualidad distinta, sino para nosotros que trabajamos e investigamos alrededor de la sexualidad, ya se convierte también como una temática de ¿por qué te interesa eso? ¿Tienes tú un problema? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Por qué pregunta? Sí, precisamente con usted coincide el experto en masculinidad Michael Kimmel, quien participó con ustedes en el Congreso, quien reconoció a una mirada que a los hombres les cuesta aceptar la diversidad y reconocer que existen otro tipo de masculinidades, como veremos a continuación. Yo creo que lo que la diversidad hace es que nos muestra que no hay un modelo de masculinidad, un modelo de feminidad, pero que hay una amplia gama de masculinidades y de feminidades. Hay muchas formas de ser hombre y de ser mujer, y esa riqueza es lo que necesitamos explorar. Por un lado, heredamos un modelo de masculinidad como el que todo el mundo tiene que seguir, y al mismo tiempo la mayoría de los hombres no calzan en ese modelo. Entonces la pregunta es, ¿cómo aprendemos
a aceptar la diferencia entre los hombres, diferencia de clase, de raza, de sexualidad. Esto es muy difícil porque para los hombres solo hay un modelo de masculinidad, es este, y cualquier cosa que se salga de ese modelo es malo, está equivocado o es gay. Entonces la homofobia nos mantiene encerrados dentro de este modelo y nos impide abrazar la verdad de los demás modelos. Yo creo que la pregunta de cuál es el reto principal de los hombres en aceptar otras masculinidades es realmente aceptar que los hombres por todo el mundo ya están cambiando en formas muy dramáticas, principalmente los hombres jóvenes en el mundo, sobre todo los jóvenes. Ellos asumen que sus esposas van a trabajar fuera de la casa, ellos asumen que van a estar más involucrados en la paternidad, ya tienen más experiencia en ser amigos con las mujeres, entonces ya están aceptando un mundo con más equidad de género que antes. Aceptar las diferencias parecen ser el meollo del asunto, bueno, uno de los tantos. Sí, claro que es un tema que no es fácil porque aceptar como la diferencia en una sociedad que trata como especialmente como en dos espacios fundamentales de socialización de los sujetos como es la familia y la escuela, que a veces no tenemos modelos que realmente, cómo incluir la diferencia, por ejemplo, en el currículo escolar. Eso es un reto, por ejemplo. O sea, cómo incluimos, por ejemplo, un currículo en la escuela, lo que reconozca la diferencia, la diversidad, que sea respetuoso, por ejemplo, del otro, cuando la sociedad, por ejemplo, y especialmente el sistema escolar, está metido en una norma de construir como un único sujeto que, como lo decía Michael, de un modelo único de ser hombre, el válido, este hombre que es el campeón, el hombre que es violento, esas masculinidades que de pronto nosotros cuestionamos mucho, pero que a veces reafirmamos mucho en nuestro ejercicio y en nuestra vida cotidiana. Y por el otro lado, por ejemplo, la familia, que hoy lo discutimos en el evento, nuestra compañera Berenice Bento, que no pudo estar, por ejemplo, la familia, para los chicos, por ejemplo, los niños y las niñas, que no se pliegan como a esa norma de lo que la sociedad espera que debe ser un niño de verdad o una niña de verdad, pues son niños que reciben mucha violencia, ¿cierto? Mucha violencia, desde la violencia física hasta la violencia de pronto simbólica, el insulto, la amenaza, ese tipo de situaciones. Entonces creo que tendríamos que revisar en ese sentido muchos de los patrones en los cuales estamos como metidos y hay un reto social muy grande. Sí, entre las mujeres también hay una gran diversidad, particularmente ahora que las mujeres tienen múltiples oportunidades para desarrollarse y decidir el tipo de vida que quieren llevar. Pero ahora tenemos que ir a una pausa, ya vamos a regresar con este tema para que nos ayuden a comentarlo. Vamos a la pausa y ya regresamos. Con el lema Construyamos la Universidad en el siglo XXI, la Universidad Nacional se prepara para la convocatoria al 4º Congreso Universitario. El Congreso Universitario constituye una instancia de reflexión, orientación y definición universitarias, el cual es convocado ordinariamente cada 5 años por el Consejo Universitario y extraordinariamente por la Asamblea de Representantes o por el 10% de los miembros de la Asamblea Universitaria. El objetivo es elaborar una propuesta de reforma general de estatuto orgánico, consultando a la comunidad universitaria. Participa, estamos en Congreso. Visite Una Multimedia, el portal multimedia de la Universidad Nacional en Internet, donde encontrará videos, podcasts y las últimas noticias del quehacer universitario. www.una.ac.cr/multimedia. Navegue por el sitio e infórmese a través de Campus TV, el micronoticiero exclusivo para Internet que constantemente le brindará los últimos acontecimientos de la Universidad Nacional. En Una Multimedia también podrá ver las entrevistas realizadas para el programa televisivo Una Mirada, además de disfrutar del programa radial Visión Crítica por medio de podcasts descargables de cada una de las ediciones. Visite www.una.ac.cr/multimedia. Una Multimedia, información para el desarrollo. Editorial Universidad Nacional. Una ventana a la cultura. Visítenos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la segunda planta del Centro Comercial Plaza Heredia.
Todas nuestras publicaciones se encuentran en las principales librerías del país. Editorial Universidad Nacional. Una ventana a la cultura. Diversidad y derechos humanos es el tema que estamos tratando hoy en Una Mirada. En el segmento anterior hablábamos al final de esa diversidad sexual y don Gabriel, usted nos hablaba sobre el tema de la diversidad sexual en los hombres, pero también las mujeres están experimentando decisiones, tomando decisiones que también hacen que ya ese concepto tradicional de mujer, bajo el cual la mayoría de nosotros fuimos criados, también haya cambiado. Claro, y esto cambia también el concepto de familia, ¿verdad? Lo que mencionaba ahorita Maribel en cuanto a que teníamos, por ejemplo, lo de la maternidad impuesta, ¿verdad? La mujer siempre ha sido, o se nos ha dicho el discurso, de que somos para la maternidad y que si no nos realizamos como madre, no nos realizamos como mujeres, ¿verdad? Lo que es un discurso que nos lleva a un centro donde la familia instituida, madre, padre e hijos. Y no se ve también lo que hemos venido hablando, la diversidad en cuanto a las familias, que las mujeres podemos decidir, y ha sido algo que ha marcado también a la sociedad costarricense actualmente, es que las mujeres profesionales, por ejemplo, han decidido no ser madres, ¿verdad? O han optado por retardar el hecho de la maternidad, o incluso que ya los matrimonios no son tan jóvenes, ¿verdad? Sino que retrasan la decisión de unirse o incluso no casarse. O no casarse como está establecido formalmente por la religión, ¿verdad? Eso es importante. También es importante, me gustaría retomar lo que decía el señor Gabriel, en cuanto a la educación. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos lo de las guías de educación sexual, que todavía no han llegado a las aulas, ¿verdad? Y que nos ha afectado justamente en ese punto, ¿verdad? Que es tan importante y medular. Y precisamente sobre cómo el tema de la diversidad definitivamente implica trabajar más en equidad y aceptación, es que la experta Rolling Connell de Australia, quien también participó en este congreso en que estas personas han participado, comentó que debe trabajarse en facilitar la equidad y la aceptación de la diversidad de género, sobre todo para lograr una mejor calidad de vida para todos y todas. Yo creo que el tema es extremadamente importante para entender los asuntos de género en una escala mundial, porque en efecto tenemos diversidad de género dentro de una sociedad particular, pero también diversidad entre los sistemas de géneros en distintos países y luego situaciones diferentes en los países ricos del norte y en el sur global. Así es que la diversidad para mí es uno de los principios básicos para entender el género. Creo que necesitamos obviamente una cultura de tolerancia y de inclusión. Necesitamos de alguna manera combinar eso con una agenda de justicia social. Yo no creo que podamos tener una ciencia con éxito o un movimiento exitoso sobre equidad de género sin entender la justicia social fundamental y asuntos y apreciar las diversidades de situaciones en las que los hombres y mujeres se encuentran en distintas partes del país con respecto al desarrollo social y en relación con la violencia. Mucho hay que trabajar definitivamente para asegurar que se respete esta diversidad.
¿Cuáles consideran ustedes que son esas acciones que tanto desde los estados como desde la sociedad, desde nuestros ámbitos comunitarios debemos impulsar para que cada vez se acepten, se reconozcan más esas diversidades, sean aceptadas y por ende se garantice el acceso a todos los derechos a los que tenemos iguales de manera equitativa? Bueno, yo creo que lo primero es la visibilización social de esta diversidad, que eso me parece que en cuanto que la diversidad social, sexual, cultural de la que hemos hablado tenga mayor visibilidad, adquiere mayor familiaridad y eso posibilita una revaloración de estas expresiones. Mientras tengamos escondidas y discriminadas a estas distintas expresiones sociales y sexuales, difícilmente podemos acercarnos y podemos reconocer que son personas valiosas igual que cualquier otra persona. Entonces me parece que esa sería como una de las necesidades básicas y que tendríamos que ver entonces cómo es que logramos hacer esto. Eso tiene que ver tanto con la familia como con la escuela como con los medios de comunicación. Claro. Me parece que estos tres ámbitos adquieren una responsabilidad muy, muy importante ante la sociedad precisamente para impulsar un cambio cultural. Necesariamente el activismo del que estaba hablando Gabriel anteriormente juega un papel muy importante en atreverse a dar la cara, a mostrarse, a participar en la demanda de derechos, de tal manera que realmente vaya estableciéndose puentes entre estos ámbitos sociales institucionalizados y la demanda ciudadana de derechos a la que los movimientos sociales están buscando cotidianamente, ¿no? Entonces, y lo que dice Gloria me parece muy importante, además, es que también se necesita en los países unas universidades comprometidas con la investigación de la diferencia y la diversidad, porque el Estado cuando convoca, y lo hablo desde la experiencia de Colombia y como ha pasado en México, siempre llama a las universidades a que le den conceptos. Dice, a ver, universidad tal, dígame un concepto sobre si es peligroso o no que las parejas del mismo sexo adopten niños. Entonces, llaman, porque la universidad es como podríamos llamar un sistema experto. O sea, es donde están los expertos. Y creo que necesitamos en los países nuestros universidades más comprometidas con el tema de los derechos humanos, con el tema de la diferencia. Sabemos, como lo había dicho Gloria, y lo hemos dicho ahora, es que eso también tiene riesgos para ciertos académicos que puedan ser señalados, estigmatizados. Ah, tú investigas el género, las sexualidades, y eres un hombre, eres muy raro, comienzas como a ser sospechoso. Sí. Pero creo que eso también implica como parte como el compromiso, y lo digo por experiencia, creo que también, Gloria, por lo que ha pasado en México y en otros países, es en la medida en que la academia se compromete, también es más fácil que el cambio social pueda llegar más rápido, porque la academia en últimas también hacer investigación seria, responsable, que pueda decirle al Estado y a la sociedad, mire, esto es lo que está pasando en nuestro país, con datos, con muchas formas, es una forma también de apostarle al cambio social. Entonces creo que, como dice Gloria, no solamente la visibilización, esos elementos, sino también unas universidades comprometidas, una academia realmente muy comprometida con la investigación y con el cambio. Sí, en la Universidad Nacional, desde el Instituto de Estudios de la Mujer, la experiencia ha sido también trabajar mucho con el CIDEA, por ejemplo, y es el centro que se encarga de la formación de docentes, de profesores y profesoras para primaria y secundaria. Entonces también que sus mallas curriculares dentro de su formación profesional también vaya cambiando, claro, porque ellos son los que van a ir transmitiendo también este conocimiento, esta información a las aulas, ¿verdad? Desde lo que es la primaria y la secundaria. En la Universidad Nacional también le hemos apostado desde el instituto a lo que don Gabriel mencionaba, al trabajo de extensión, claro, ¿verdad? De llevar el conocimiento a las comunidades. ¿Por qué? Porque muchas veces se queda en un nivel que tal vez hay poco acceso, entonces tratar de llevar el conocimiento a donde no sea posible a través del trabajo de extensión y con plataformas de investigación, ¿verdad? Que ahora estamos realizando la investigación sobre violencia intrafamiliar en la Universidad Nacional y sobre hostigamiento sexual, que fue la más reciente que salió. ¿Será necesario legislar en este sentido? Mira, yo creo que las leyes me parece que es un instrumento muy útil para darnos un marco, pero me parece que no es una solución definitiva. Exacto. Y menos en este caso, que es más de concientizar. Yo creo que, y yo quería señalar como dos aspectos que son pasos dados. Me parece que este mismo Congreso, lo que se ha discutido en el Congreso, la iniciativa
como decía Gabriel, de las personas que han traído a este Congreso en la celebración del 20 aniversario del IEM, con unas discusiones de esta profundidad, de los debates contemporáneos más importantes que se están dando en el mundo. Me parece que ha sido una contribución del IEM y de la UNA muy importante al debate nacional que se puede impulsar, ¿no? Y por otro lado, el 17 de junio pasado, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se aprobó una declaración en donde los países reconocieron por primera ocasión que existe discriminación hacia las personas por su orientación sexual y su identidad de género y que los gobiernos están obligados a desarrollar políticas y acciones gubernamentales en contra de esa discriminación. Y todos los países de América Latina, Costa Rica entre ellos, firmaron esta declaración, se comprometieron con impulsar los derechos humanos para todas las personas, y eso me parece que son pasos que estamos dando en este momento, precisamente en este mes, y que van a contribuir de una manera definitiva. Sí, y con lo que estaba pensando Gloria, por ejemplo, acciones concretas, me parece importante. Como lo Gloria lo ha planteado, es comenzar a conversar del asunto. La medida que uno conversa, claro, los niveles de tensión bajan. Segundo, me parece que, y es un esfuerzo que se ha hecho y que ha impulsado, por ejemplo, ILGA, que es una organización que trabaja, Gloria pues, ha trabajado mucho con ellos, es, por ejemplo, desarrollar, por ejemplo, manuales para periodistas, por ejemplo. Porque en la medida también en que los medios de comunicación, por ejemplo, se familiarizan con el tema, lo pueden poner, por ejemplo, en los medios de comunicación, eso es muy importante. Sí, claro, definitivamente son múltiples las acciones que tenemos que hacer en este marco, pero lo principal yo creo que es que todos y todas reconozcamos que si bien somos diferentes, todos y todas somos seres humanos con los mismos derechos y los mismos deberes, y todos construimos y todas construimos un mundo mejor para todos y todas en la medida en que tengamos pues los mismos derechos. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, a ustedes por estar una vez más aquí con Una Mirada. Recuerde, puede buscar más información sobre este y otros programas en los perfiles de Facebook y Twitter y YouTube bajo el perfil de Una Multimedia y en www.una.ac.cr/multimedia. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana con más aquí en Una Mirada.